Recalculemos. Buenas noches tenga cada uno de ustedes, muchas gracias por ya estar conectado con nosotros. Bienvenidos a nuestro 9º módulo y con este foro, iniciamos nuestro 5º módulo, que es la gracia. Le damos gracias a Dios porque en cada uno de los módulos hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo y se ha mostrado el interés de todos ustedes en continuar en este proceso, y por eso a algunos por ahí ya se les premió esa constancia y esperamos que ya tengan en sus manos la playera que se les regaló en esta semana. Bienvenidos todos y les damos la bienvenida a nuestros panelistas en la noche de hoy. Le damos la bienvenida a nuestros pastores generales y a Esdras. Pueden saludar ahí a nuestra audiencia. Buenas noches, Yogi, buenas noches, pastores, buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente y compartir este espacio de aprendizaje, este espacio donde el Espíritu Santo se manifiesta, redarguye nuestros corazones y nos ayuda a mejorar. Buenas noches, Yohis, Esdras, esposo mío. Estamos bien contentos de llegar ya a esta etapa, ya vamos prácticamente más de la mitad hoy, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo, es un tiempo enriquecedor para cada uno de nosotros, donde les invitamos a que ustedes lean, sigan leyendo no solo el material que se les envía, sino todo lo que puedan, investiguen, pregunten y tengan esa necesidad y ese anhelo de conocer un poco más acerca de la palabra del Señor. Así que bienvenidos a este módulo. Si enciendo el micrófono funciona, ¿verdad? Buenas noches a todos, bendiciones, es un placer, un gozo estar nuevamente con ustedes. Para mí este módulo creo que es uno de los módulos, uno de los foros que nos va a bendecir y a traer muchas respuestas a tal vez las interrogantes que podamos hoy tener. Bienvenidos, esperamos pues bendecir sus vidas como siempre es nuestra oración y que este tiempo que vamos a tener pueda edificarnos a todos. Así es, les motivamos a todos a que ya estén ahí anotando sus dudas, sus comentarios. El canal de WhatsApp ya está abierto para que usted pueda comentar desde ahí. Y en la manera que se nos sea posible siempre lo aclaramos porque nos entran muchas preguntas y de repente el tiempo se nos hace corto para poder dar respuesta. Vamos a iniciar entonces este 5º módulo, que es la gracia. Y si ustedes recuerdan, en módulos anteriores hemos explicado qué es la gracia. Y la gracia es aquel favor inmerecido que recibimos de parte de Dios, que hemos recibido a través de su sacrificio. Por medio de la gracia recibimos el regalo de la salvación. Y desde el Antiguo Testamento esta palabra o este favor se ha representado al pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios se presentó como ese cuidado, como ese favor. También se presenta en el Nuevo Testamento, y se explica como ese don, ¿verdad? Como ese favor que recibimos. A través de la gracia podemos acercarnos al Señor, podemos venir ante su presencia y saber que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros rendimos nuestra vida delante de Él, vamos a recibir el perdón a nuestros pecados. Es por eso que en el módulo anterior recalcábamos la importancia de aprender y de saber de qué el Señor nos ha salvado, de qué es de que nosotros hemos sido salvos, hemos sido limpios, y por eso este módulo es la gracia. Yo creo que nos emociona mucho porque acá en este módulo vamos a saber y vamos a entender la magnitud del sacrificio que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Así que arrancamos entonces y vamos a aprender en esta noche por qué es necesaria la salvación para nuestra vida. Es una pregunta bastante interesante, Yohis, porque de hecho cada módulo que vamos desarrollando se va amarrando con el siguiente que viene. Hemos aprendido sobre el pecado, hemos aprendido sobre la naturaleza que hemos tenido como seres humanos, el pecado original y todo esto. Y justamente se hace necesaria la salvación por eso, porque traemos una naturaleza pecaminosa, porque fallamos siempre, porque necesitamos encontrarnos con aquel que puede darnos una salvación integral, con aquel que nos puede dar plenitud de vida. En base a eso es que se hace necesaria la salvación. Comprendemos nosotros que
como seres humanos necesitamos día a día. De hecho, en Hebreos el escritor nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. También en el Antiguo Testamento nos dice, vengan y estén a cuentas conmigo, ¿verdad? El Señor perdona nuestros pecados. Yo creo que esa necesidad de tener plenitud de vida es lo que nos hace acercarnos, y por eso se hace tan necesaria la salvación, para que tengamos una mejora en toda nuestra manera de vivir. Por eso es que se hace necesaria la salvación. Y Esdras, y también podría decir que se hace necesaria la salvación. Muchos en esta época posmoderna piensan que lo que se necesita es educación, universidad, se necesitan filosofías, se necesitan muchas cosas para ser buenos. La gente cree que solamente con un pensamiento, con una filosofía se hace bueno. Pero Jesús lo dijo y nosotros sabemos que buenos no hay ni uno. No somos buenos. Por nosotros mismos jamás vamos a poder alcanzar la salvación. La salvación se hace necesaria porque estábamos enemistados con el Señor. Se rompió la relación que había entre Dios y el ser humano. Dios, desde el principio que puso a Adán y a Eva, quería tener una relación con su creación, comunicarse con ellos. Y siendo un Dios tan santo, el pecado, la transgresión vino y rompió esa relación, y hubo una enemistad, un abismo entre Dios y el ser humano que solamente se podía restablecer y reconciliar a través de la salvación dada por Jesucristo. Es necesaria la salvación, no necesitamos solo filosofías, hacer cuestiones buenas, solamente obras de filantropía, o usted dice, no, es que yo no necesito nada, yo soy bueno porque no necesito, tengo educación, me eduqué en la universidad. No, lo que tú y yo hemos necesitado y necesitamos siempre es la salvación de Jesucristo. Yo solo quiero agregar que nadie se salva a sí mismo, nadie. O sea, todos necesitamos ese acto especial que viene de parte de Dios. Yo, como al igual que todos nosotros, la Biblia claramente dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ninguno de nosotros, ni por méritos propios, ni por cosas que podamos hacer, nos vamos a autosalvar. Necesitamos la salvación. ¿Para qué? No solamente, y lo vamos a ver más adelante en este foro, no solamente para evitar una condenación eterna de mi alma, de mi vida, sino también para poder experimentar en carne propia los beneficios que esta salvación puede traer a la humanidad. Entonces, por eso es necesaria la salvación. Cuando nosotros somos salvos, pues viene todo un proceso a nuestra vida. Pero, ¿de qué manera fue ese regalo? ¿De qué manera llega la salvación a nosotros? Cuando nosotros leemos la Biblia, en toda la palabra de Dios se muestra esa obra de salvación, ese plan de salvación de Dios para la humanidad. Entonces, podemos en esta noche explicar un poco de ese sacrificio. ¿Qué significa, por ejemplo, la sangre del Cordero? Bueno, lo hemos estado diciendo en otras ocasiones que Dios mismo desde el inicio, desde cuando el hombre, Adán y Eva pecan, desde ese primer momento, cuando viene Dios y va a cubrir la desnudez del hombre y de la mujer, dice la Biblia que hizo pieles de animales para eso, lo que significa que tuvo que haber un sacrificio. Siempre en el tabernáculo, cuando Dios establece el culto, en el tabernáculo Dios viene a establecer las ofrendas, y esas ofrendas en la mayoría de los casos debía darse derramamiento de sangre. ¿Qué significa entonces la sangre? La sangre es esa cobertura, esa propiciación que se necesitaba para que el ser humano pudiera encontrar delante de Dios el perdón de pecados y la paz que tanto ellos necesitaban. En el tiempo del tabernáculo, cuando Dios le dice a Moisés que debe construir el arca, la tapa que había en el arca del pacto, la tapa del arca del pacto, estaba el propiciatorio, que no se miraba, no estaba tan visible, solo el sumo sacerdote podía llegar allí. Estaba cubierta por 2 querubines que se cubrían sus rostros y sus alas extendidas protegían
el propiciatorio. En ese tiempo el sacerdote entraba con la sangre de un cordero que tenía que ser sin manchas para poder derramarla sobre el propiciatorio. Cuando eso sucedía, el propiciatorio se cubría de sangre, eso significaba que Dios estaba aceptando una ofrenda para que se pudieran perdonar los pecados. Posteriormente a eso, dice la Biblia que cada vez que el sacerdote ingresaba, cada vez que el pueblo adoraba, la presencia de Dios descendía. ¿Y dónde iniciaba primero? En ese propiciatorio. Entonces, la sangre siempre ha tenido relevancia. Y hoy en día, para nosotros, el significado que tiene la sangre de Jesús en nuestra salvación. Claro, me parece interesante, pastor, también reflexionar en aquella historia que vivió el pueblo de Israel en su momento, ¿verdad? Cuando estuvo en Egipto. Y esa historia tan importante que se relata justamente en Éxodo capítulo 12, donde vemos que el Señor mandó a que se sacrificara un cordero y que con la sangre de ese cordero se pudiera manchar las columnas de las puertas, que en ese momento significaba cubrir la vida de los demás, salvarlos de la muerte, librarlos de la condenación o del castigo que se le venía a los egipcios. Y me parece interesante porque también, o sea, esta misma imagen de la sangre del cordero que se dio en el Antiguo Testamento también viene a cobrar relevancia al momento de que el Señor Jesús se toma el papel de ese cordero sacrificado en el altar del Calvario para morir por nosotros, para que su sangre no solo nos dé acceso y nos restaure la comunión con el Padre, sino también para librarnos de la propia muerte, ¿verdad? Ese dato interesante. La sangre del Señor Jesús tiene esa implicación de salvación, ¿verdad? Esa implicación de protección para nosotros, para que estemos en este proceso y que conozcamos al Señor Jesús a través de la misma. Y entonces cabe resaltar con esta pregunta que tú haces, Yohis, con lo que explicaban aquí los hermanos, que el método o el elemento que Dios siempre requería era el sacrificio. O sea, el sacrificio es algo medular en esta doctrina de la salvación. Tenía que haber un sacrificio. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Cuando yo estudio, pienso, medito en esto, me doy cuenta de lo que Dios realmente nos ha salvado, porque la que tenía que ser sacrificada, la que tenía que morir, la que tenía que llevar toda la culpa soy yo, eres tú, somos nosotros. Pero el pecado no agarró a Dios así a quemarropa. Él ya tenía un plan establecido en el que todavía valoro más la salvación, porque Jesús, Él mismo, no obligatoriamente, sino que Él voluntariamente dijo, yo voy a ir. La única forma de poder reconciliarnos con Dios era ese sacrificio perfecto. Si Jesús no hubiera hecho eso, nosotros seguiríamos con estos rituales de sacrificios y derramamiento de sangre. Sí. Siempre tenía que haber derramamiento de sangre. La sangre es lo que el Señor estipuló, y como decía Gerardo de Génesis, en el Génesis capítulo 3 es el protoevangelio. Lo primero que Dios hizo fue el derramamiento de sangre. Él mismo vino y hizo las pieles para Adán y Eva. Entonces, cuando entendemos nosotros la dimensión de lo que Dios nos ha salvado, que la que llevaba el castigo, la culpa, la condenación, éramos nosotros, pero Jesús se ofrece y dice, no, yo voy a ir en rescate porque los amo, en redención. Entonces vemos que el sacrificio es tan medular en la redención del ser humano, y que por eso debemos de valorar ese sacrificio. Amén. Debemos de amarlo. Usted no puede ver por inmundo eso y decir, no, si fue un sacrificio cualquiera. El año pasado se predicaba aquí de la gracia de alto costo, porque muchos pisotean la gracia y vemos la gracia como gracia barata. Vaya, yo me convierto, sí voy a la iglesia un día y ahí puedo hacer lo que quiera. No, valoremos la salvación. Es cierto, la salvación no es por méritos, pero yo colaboro con mi salvación, o sea, yo pongo de mi parte en la salvación. Dios nos dio el paquete, a mí lo único que me toca hacer es aceptarla, es vivir la salvación, es tener el gozo de la salvación. Y por eso David, cuando
cuando pecó, le dijo al Señor: Señor, vuélveme el gozo de la salvación, porque la salvación te trae gozo, la salvación te llena, la salvación te da plenitud. O sea, la gracia no es cualquier gracia ni es cualquier sacrificio, no es cualquier animalito que se murió allí, es Jesús en una muerte vicaria, es decir, nos representó a todos nosotros, que aquí teníamos que estar Esdras, nosotros teníamos que sufrir el vituperio, teníamos que tener toda la culpa, Gerardo, pero fue Jesús. Entonces es una gracia de alto costo. Y además de esto, es bien importante que nosotros podamos entender una implicación, o sea, lo que esto significa, como dice Karen, para nosotros. No fue cualquier animalito. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios estableció que el cordero que se iba a sacrificar debía ser perfecto, perfecto. Es más, algunos estudiosos, algunos eruditos bíblicos consideran que hasta los levitas se especializaron en la crianza de este tipo de animales porque tenían que ser perfectos. ¿Cuánto más el sacrificio de Jesús sobre nosotros? ¿Cuánto más el sacrificio del Hijo de Dios, que fue sin pecado, que murió sin pecado y que Él se entregó para rescatarnos? Y también es importante que resaltemos, hermanos, y quiero ser bien enfático en eso, porque nosotros cometemos errores por repetir en ocasiones algunas frases que queremos aparentarlas que sean muy rimbombantes y muy espirituales. Y en ocasiones hasta tomamos, Karen dijo ahorita que no hay que tomar por inmunda esa sangre. Y a veces la sangre de Jesús, muchos de nosotros, la tomamos casi como que fuera un amuleto de la suerte o de protección. Entonces cualquier cosa, me cubro con la sangre de Cristo. Y te cubro con la sangre de Cristo. Estamos aprendiendo en esta noche que en el propiciatorio establecido por Dios, la sangre cubría el propiciatorio no para cubrirme de males, sino para cubrir mis pecados. Entonces, yo no me cubro con la sangre de Cristo para evitar una enfermedad. La sangre de Cristo me ha evitado la condenación eterna. Y en esa sangre, en ese sacrificio, obtengo un sinnúmero de beneficios que más adelante los vamos a ver. Pero es bien importante que entendamos esto. Como hemos platicado en otras ocasiones, Karen lo ha dicho, Dios ha establecido que al lado nuestro está el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Pero dejemos, hermanos, de tomar la sangre del pacto como que fuera un amuleto. Yo no me cubro con la sangre de Cristo para evitarme una enfermedad o algún mal. He sido cubierto, no me cubro yo. He sido cubierto por esa sangre porque es la propiciación de Dios para mi vida, que me rescata, que me salva y que me presenta perfecto delante de Dios. Entonces, esos puntos son bien interesantes y bien importantes que los aprendamos, que corrijamos y que entendamos, como bien hemos estado diciendo, la trascendencia divina que este sacrificio ha tenido por nosotros en la cruz. Y perdona, ya que Gerardo estaba hablando de esto, ¿verdad? Yo creo que es tan pertinente hablar que no solamente de amuletos, sino que como estamos en una sociedad cristiana, bien mística, ¿verdad? Y a todo le queremos poner, sobredimensionarlo y hacerlo tan religioso y espiritual. Y no solamente, Gerardo, decimos me cubro, sino que todavía digo te cubro con la sangre de Cristo. O sea, es Jesús, Jesús fue el que con su sangre, Él nos cubrió y no nos cubrió solamente, o sea, muchos dicen es que lo que tú mencionabas, ¿verdad? La sangre allá en las puertas en el Antiguo Testamento cuando el pueblo iba a salir de Egipto, que era protección y por eso agarramos esto, pero ya la cobertura de la sangre de Cristo no es solamente para efectos de protección, es de efectos de salvación. O sea, el Señor nos ha cubierto, que ya vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar, pero ha cubierto los pecados. Y la sangre no la podemos reducir a eso,
cuando la protección del Señor, por eso siempre nosotros decimos, lo que nos cubre es su presencia, lo que nos cubre es su gracia, lo que nos cubre es su amor, la salvación. Y sí hay un efecto protector en la sangre, yo estoy segura que sí, pero no limitemos el sacrificio de Jesús a eso. Y cuando yo también hablo de no tomarla por inmunda, no solamente es en eso, ¿verdad? Sino cuando nosotros pecamos de una forma deliberada, cuando lo hacemos hasta intencionado, hasta lo analizamos. O sea, realmente allí nosotros estamos tomando esa sangre y la pisoteamos, nos paramos en ella, la pisoteamos y no le estamos dando el valor que esa sangre tiene para el pueblo cristiano. Si para el pueblo de Israel significó mucho ponerlo en los dinteles, de que era la sangre de animalitos, cuánto más para nosotros debería de ser que yo no la pongo en una puerta. Esdras, yo no la pongo en mi puerta, yo la tengo aquí en mi vida, en mi corazón. Eso es lo que me da la redención, la salvación. Y con la salvación pues viene la cobertura, pero más que andarte protegiendo, porque hay gente que anda en pecado, va a beber. Y la mamá le dice, te cubro con la sangre de Cristo, y va a beber. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pensando tú que es la sangre de Cristo? O sea, la sangre de Cristo no es, vení, te voy a persignar y te voy a hacer eso. No, la sangre de Cristo no es un amuleto, y no la tomemos con ese, no la desvaloricemos, sino que valoremos el sacrificio de Cristo. Si tu hijo va a hacer cosas allá, tú lo que tienes que hacer es orar por él y predicarle que él acepte al Señor, se convierta. Y el ángel de Jehová, como estábamos diciendo, lo va a proteger, va a mandar ángeles para que nos cuiden, no tropecemos. No. Hay gente en esta pandemia que ha dicho, yo no me quiero vacunar, ni me voy a tomar medicina, ni voy a hacer nada, ni me voy a poner mascarilla porque me cubro con la sangre de Cristo. Ahí hay un montón de muertos por andarse cubriendo con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y ponen en mal el sacrificio de Jesús, ponen en mal la fe cristiana. Ante otros dicen, ay, no, para ser cristianos, miren estos cristianos, fanáticos religiosos. Aquí no somos fanáticos, ni somos religiosos. Bueno, sí somos religiosos, pero no somos con ese tinte fanático, sino que nosotros estamos en libertad, la libertad que Cristo nos ha ofrecido. Me parece interesante, pastora, este diálogo, porque normalmente los seres humanos o los cristianos hemos limitado tanto la sangre de Cristo a algunas prácticas poco provechosas, ¿verdad? Hermanos que nos están viendo, quiero decirles que la sangre derramada al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, ¿sí? Es suficiente para toda la humanidad. Para el pueblo de Israel, cuando se sacrificaba un cordero, era para salvar a un pueblo. Incluso hay ocasiones donde se sacrificaba para una familia. Pero ahora no, y la sangre del Señor Jesús es suficiente para todos nosotros, para toda la humanidad, para todo aquel que se acerque a Jesucristo, obtiene esa gracia de salvación que se recibe a través de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es suficiente para todos nosotros. Y si quieren ver, en el caso de lo que tú estabas mencionando, tú lo dijiste primero, pero Karen lo resaltó un poco más con el hecho de cuando el pueblo de Israel en el Éxodo, en Egipto, pintaron los dinteles. Debemos entenderlo que también fue como un distintivo. Y había salvación. Había salvación, fue un distintivo. Aquel que tenía marcadas los dinteles de la puerta de su casa estaba mostrándose como un distintivo que era parte del pueblo de Dios. Y al formar parte del pueblo de Dios, el ángel de la muerte no tocó ese lugar. Pero no fue tanto, y ojo a esto, habría que hacer un diálogo un poco más profundo, teológico acerca de esto, pero no fue tanto el hecho de que la sangre de ese cordero es que tuvo el poder. Fue la obediencia, fue el distintivo, fue el hecho de que yo me declaro parte de este pueblo y creo en la promesa. Y la sangre, ¿verdad? Porque la sangre, estamos hablando que la sangre Exacto. era el distintivo. Y eso trae ese momento en el que el ángel se llevó al primogénito de las casas de los egipcios donde no estaba el distintivo, donde no eran parte del pueblo. Entonces, para nosotros debemos darnos cuenta, hermanos, y estar convencidos, tener la seguridad que la sangre de Jesús es más allá que una cobertura por algo. Y fíjate, Gerardo, que si ustedes quieren ir a la Biblia y buscar en la Biblia donde dice que nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo, yo les doy, vayan y busquen. ¿Dónde está ese texto que dice que nos cubrimos con la sangre de Cristo? Alexandra, que está aquí en el staff, hizo
un video, ¿verdad? El año pasado en algo de los jóvenes. Y puso ahí lo que dice y lo que no dice la Biblia. Y ella puso ese ejemplo, ¿verdad? Y a mí me gustó mucho porque todos los cristianos en algún momento lo hemos hecho, pero no está en la Biblia. No hay ningún texto, o búsquelo. Yo les doy permiso para que lo busquen y me lo vengan a enseñar. ¿Dónde aparece esta tradición de cubrirse con la sangre de Cristo? Fue en la iglesia un poquito más allá. No fue en el año 300, sino que más allá. Ninguno, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva lo decía. No era una práctica de la iglesia decirlo. Surgió más allá cuando ya estaba el sacramento de confesarse en la iglesia tradicional. Y la gente, por no confesarse, empezaron a tomar esa práctica de decir me cubro con la sangre de Cristo. O sea, la teología católica, la iglesia católica incluso no le gusta eso, no le gusta esa frase, porque la gente empezó a eliminar el hecho de confesarse, la figura de eso del cura y de ir y confesar los pecados, porque decían yo no necesito eso, con que me cubra con la sangre de Cristo es suficiente. De ahí viene la historia de por qué empezamos nosotros a traer, ¿verdad? Como todos los dichos que decimos, los traemos por tradición, los traemos porque lo venimos repitiendo, pero no porque sea realmente algo bíblico. Y no, yo siempre digo, no es malo decirlo, a nadie se le condena por decirlo, ni estamos que, ay, estoy pecando, hermana, por decir eso. No, usted no está pecando por decir eso, pero entendamos bien cuando lo decimos, de qué forma lo hacemos. Porque yo, Esdras, por lo menos eso de que me cubro para salir, no, yo me cubro con la gracia del Señor. La gracia del Señor, su presencia va conmigo, ahí sí, su presencia va conmigo y me dará descanso. Yo voy, Señor, pero si tu presencia va conmigo voy a ir, si tu presencia no va, el respaldo, la presencia del Señor, y lo que queremos es el respaldo del Señor. Pero la cobertura de la sangre de Cristo ya es otra implicación, y entonces ahí tendríamos que aprender cuándo la usamos, cuándo usamos el término y de qué forma lo usamos. Creo que ya nos pasamos de ahí. Sí, yo quisiera aportar algo más en este asunto, ¿verdad? Del sacrificio del Señor Jesús, porque es sumamente importante darle el valor. De hecho, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, para algunos la cruz es locura, o sea, no tiene sentido. Yo siento que muchas veces al utilizar mala frase o darle un mal significado a la sangre de Cristo, también lo estamos poniendo por menos, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, para algunos la cruz es locura, pero para nosotros significa vida. Para nosotros significa el sacrificio del Señor Jesucristo. Sí, o sea, significa la salvación. Eso debemos entender nosotros ahora. De hecho, antes de que el Señor Jesús muriera en una cruz del Calvario, se decía que todo aquel que muriera colgado de una cruz era maldito. Pero cambió esa maldición el Señor por vida, porque esa cruz significó el sacrificio del Cordero que nos trajo vida y nos da salvación. En esta noche el objetivo es que nosotros entendamos, comprendamos y valoremos la magnitud del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No podemos vivir una vida diciendo que somos cristianos y dando un mal testimonio. No podemos vivir una vida, como decía la pastora, pisoteando el sacrificio de Jesucristo. También pensando, ¿verdad?, que como Él es bueno, como Él es justo y me perdona, entonces yo voy a venir, ¿verdad?, todas las veces. Y pues ahí estamos realmente pisoteando ese sacrificio. Hoy queremos realmente que nuestro corazón se abra, que nuestra mente entienda el valor de ese sacrificio. Vamos a ir a una pausa y regresamos porque realmente el tema de hoy es muy importante para nosotros. Acá. Eso. Te exaltamos, Cristo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a
soy a Jesús. Solo a ti, Jesús. A Jesús. Dele gloria. Dele su mejor alabanza a esta. Continuamos en esta noche con nuestro módulo Gracia. En el segmento anterior empezamos ahí a explicar parte de la salvación, por qué es necesaria, el valor del sacrificio y la sangre del Cordero. Ahí han habido algunas preguntas que yo quisiera arrancar este segmento con estas preguntas y también nos van a servir para aclarar, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos un poquito confusos y Alfonso Rodas nos manda el siguiente comentario. Pero si todo lo que hacemos como cristianos debe tener fundamento bíblico, hay muchas cosas que se hacen y que no están tal cual las hacemos hoy en día. Definitivamente, porque nosotros no somos literalistas con la Escritura. Debemos entender los conceptos hermenéuticos y exegéticos de lo que nosotros predicamos o hacemos. Cuando tomamos la Escritura como nuestra base, debemos entender que hay un gran tiempo, una cantidad de tiempo entre cuando se escribió la Escritura y nuestro tiempo de hoy. Hay un gran abismo cultural que nosotros debemos entender. Lo que nosotros hacemos, predicamos, y hay que tener claro que la Biblia es un libro de principios. Yo no voy a tomar literalmente lo que la Biblia me dice a mí, pero tomo los principios que la Biblia me enseña y me baso en esos principios para desarrollar mi vida. Hay un salmo, yo siempre lo pongo como ejemplo, el salmista dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. O sea, yo no lo hago literalmente, porque hoy eso es homicidio, eso es asesinato. Pero ¿cuál es el principio de eso? Saber que yo puedo vencer por encima a mis enemigos, que yo puedo pasar y estoy listo para poder con mi Dios saltar muros. No es que me voy a andar saltando los muros de todos lados, sino que yo voy a poseer, son los principios que tomamos. En el sentido estrictamente del Nuevo Testamento, de igual manera, la iglesia en aquel entonces era totalmente distinta en los actos litúrgicos a los que nosotros hoy hacemos. Antes la iglesia era en casa, la iglesia no tenía un púlpito como los que tenemos hoy, la iglesia no tenía la himnología que tenemos hoy, la iglesia en aquel tiempo era diferente. Con el paso de los años hemos tenido que ir cambiando y lo que nosotros predicamos y lo que nosotros enseñamos son esos principios que nos dan valores, y esos principios bíblicos son los que nos dan a nosotros realmente la guía de cómo es que Dios desea que nosotros podamos vivir. Y además de principios, Gerardo, también tenemos que decir que, o sea, no todo lo que hacemos tiene que ir con un fundamento, obviamente, ¿verdad? En la Biblia no dice que tenemos que comprar sillas, no dice que tenemos que tener cámaras, no dice que tenemos que poner salas, no dice eso, obviamente, no lo dice, y lo hacemos. Pero en lo que sí la Biblia nos tiene que dirigir es en la doctrina, es en lo que nosotros, en nuestra vida y nuestro estilo de vida. Y entonces, cuando hablamos de salvación y cuando hablamos de este tipo de doctrinas, allí sí no es negociable para nada lo que dice la Biblia, y nosotros lo aplicamos y lo tenemos que vivir conforme a la Biblia. Entonces, como Iglesia de Dios, nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia, ya lo tratamos en el primer módulo. Creemos que toda la Biblia en plenitud es inspirada por Dios, pero como Iglesia de Dios la que nos da la norma para nuestra vida y nuestra conducta es el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos más de lo que dice el Nuevo Testamento y de aquellas cosas que si no están allí y usted las repite y las repite y las repite, pero ya son cuestiones de doctrina, de creencias, de algo más, entonces a eso hay que tenerle cuidado. Y en eso pues yo soy bien cuidadosa, ¿verdad? Yo soy bien cuidadosa que realmente en esas cosas fundamentales y pétreas yo no me vaya a perder, pues.
Ahora, en las cuestiones de forma y en las periferias que siempre hemos hablado que los cristianos nos tardamos un montón, pues esas cosas en la Biblia no dice que tenemos que usar micrófono, ¿verdad? Pero, o sea, no por eso no lo vamos a usar, ni vamos a usar la tecnología de hoy, ni los medios que tenemos hoy. Pero ya si la Biblia me habla a mí de mi conducta, de mi norma, de cómo yo debo de ser, y no solo eso, sino de cuestiones como las que estamos aprendiendo hoy, que son fundamentales. O sea, por eso decía Gerardo, es libro de principios, no es literal, literal no llevamos la Biblia, aquí ninguno de nosotros, 4 creo yo, tenemos como esa forma, sino que nosotros interpretamos, nosotros hacemos hermenéutica, hacemos exégesis, bien te estaba diciendo Gerardo, pero ya en estas cuestiones sí nos apegamos bien a lo que la palabra dice. Sí, pastora, me parece interesante porque normalmente nosotros llegamos a caer en un error bastante grande al ser muy literalistas y querer que todo lo que hacemos esté palabra por palabra en la Biblia, y todo lo que nosotros queremos hacer, entonces nosotros vamos de una u otra manera a decir, bueno, la iglesia está haciendo esto, voy a empezar a buscar en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, si está. No es eso. O sea, de hecho, algo que usted dijo, pastor, y que debemos estar seguros nosotros, es que el principio bíblico debe ser fundamental en nosotros, no tanto literalistas. Le voy a poner un ejemplo, no me quiero meter a problemas, pero solo para que podamos analizar un poquito, ¿verdad? En este tiempo, de hecho, a partir del 325 después de Cristo, Constantino es quien aplica el concepto Trinidad. Trinidad no es un concepto literal en la Biblia, o sea, no dice en el Antiguo Testamento y la Trinidad, no, pero está al principio. Ajá. En Génesis dice una expresión que está en plural, hagamos. Se menciona de un Padre, se menciona del Espíritu de Dios, se menciona de Jesucristo. Entonces debemos comprender, amados hermanos, que tenemos que dirigirnos por los principios bíblicos y no tanto fijarnos en que si está la palabra o no está la palabra como tal, la que nosotros queremos saber, y a veces queremos solo para examinar o juzgar a las demás personas este concepto, ¿verdad? La persona que nos da la pauta a nosotros de lo que estamos hablando ahorita es Jesucristo. ¿Cuál fue el gran lío de Jesús con los religiosos de aquel tiempo? Los fariseos vivían literalmente la Biblia, y lo que le molestaba a los fariseos es que Jesús, todo el decálogo, lo resume en 2 grandes mandamientos, y eso fue un choque para el religioso, porque quieren tomar literalmente cada punto y coma. De hecho, era hasta, vimos en el primer foro cuando hablamos acerca de la Escritura, que cuando se iba a decir o escribir alguna frase se iban a bañar, porque era tanto aquello, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros queremos resaltar? Y no queremos dedicar mucho tiempo porque si no nos vamos a salir del tema. El problema es que nosotros tomamos a veces las cosas triviales y les damos un matiz tan fundamental en mi religiosidad, que cuando venimos y nos confrontamos a hechos reales, yo no me estoy saliendo de aspectos bíblicos. Hay gente que predicando dice, como dice la Escritura, no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad. No, la Biblia no dice nada de eso. Entonces estamos hablando de las cosas tal y como son, ¿verdad? Sin ánimo de ofender a nadie, ni mucho menos. Estamos tratando de ayudar a la persona para que entendamos que el paso, el proceso, discipulemos este programa, se ha creado con ese objetivo, que nosotros podamos ver la Escritura y que entendamos, como decía Karen, cosas que realmente son pétreas en el Evangelio. En ningún otro hay salvación. Y solo por Jesús somos salvos. Que hay tantas cosas que se pueden decir alrededor de eso. Sí, es cierto. Nosotros estamos llenos de un sinnúmero de cosas que creemos que son buenas, que son cristianas. Yo no digo que no sean del todo malas, tienen un trasfondo de tradición, pero no caigamos en el error que cayó la Iglesia Católica, de poner la tradición por encima de la Escritura. Y nosotros eso es lo que queremos enseñar, que no es la tradición por encima de la Escritura. No es el gobierno y disciplina de la Iglesia de Dios por encima de la Escritura. La Escritura. No es el plan nacional de la Iglesia de Dios por encima de la Escritura. No. Es la Biblia. Ella es la que nos muestra a nosotros y la que nos guía en lo que vamos a hacer. Acá hay otra pregunta también y con esto pasamos a lo siguiente.
Es importante aclarar esta situación de la sangre de Cristo. Hay muchas personas, lo decía la pastora, que ahorita con esta pandemia, ¿verdad? Decían, no me voy a vacunar, no voy a tomar medicamentos, no me voy a poner mascarilla porque la sangre de Cristo me cubre. Poniendo un ejemplo, yo le decía a una persona, si vamos a lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, ellos tenían que obedecer, o sea, ellos fueron liberados o libres de sufrir todas estas plagas, pero ellos obedecieron todo lo que Dios les mandó a hacer, ¿verdad? Todo lo que no salgan, que pintaran los linteles, o sea, esa fue un actuar de obediencia. La pregunta aquí dice, ¿por qué decimos que hay poder en la sangre de Cristo y en qué momento la debemos usar? Nos hacen ahí también un ejemplo y nos dicen, ¿verdad?, que hasta en la himnología de la Iglesia de Dios hay cantos que resaltan que la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, solo para terminar ahí, aclaremos este punto y no se está anulando, ¿verdad?, ese poder, sino se está enfocando mal. Yo creo, Yohis, que se está desenfocando lo que hemos estado hablando. En ningún momento estamos diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder. De hecho, la cantamos y la seguiremos cantando. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Y no solamente lo malo, porque la salvación es integral. La salvación lleva la connotación que no solamente te salva de los pecados, que no solamente salva tu alma, y eso lo hemos repetido aquí un montón de veces en la iglesia, sino que nos salva de nuestra mente, nos salva de nuestro estilo de vida, nos salva de nuestra enfermedad, nos salva de la condenación, nos salva de la esclavitud, nos salva de la pobreza, nos salva de todo. La sangre de Cristo. Y como bien decía el hermano Manuel Bolaños ahí en Facebook, tal vez a veces hasta sobredimensionamos mucho lo que es la sangre de Cristo, es Jesús mismo, ¿verdad? Pero hablamos de la terminología sangre de Cristo porque en la sangre, ya explicamos, era el elemento que Dios necesitaba para reconciliarnos con Él. Ese era el elemento y por eso le damos un hincapié más. Pero sí creemos que la sangre de Cristo tiene poder. Es más, como iglesia de Dios, lo predicamos y lo seguiremos predicando, que creemos en la sanidad divina provista para todos en la expiación. ¿Y qué es la expiación? Es eso, la cobertura de pecados por la sangre del Cordero de Dios. Y sí creemos lo que dice Isaías, que en esa cruz y en ese sacrificio, el Señor llevó no solo las culpas, sino que también por su llaga, dice, nosotros fuimos curados. Entonces nosotros sí creemos que hay sanidad a través de ese sacrificio. Lo que estamos diciendo aquí es que a veces utilizamos mal la terminología para decir, te cubro con la sangre de Cristo para como amuleto, como igualito que como en la Biblia ponemos el Salmo 91 en la sala de la casa para decir que ahí se van todos los malos espíritus. No, usted no necesita poner la Biblia con el Salmo 91 abierto. Usted necesita leer la Biblia y más que leer la Biblia necesita aplicarla al día a día. De igual forma, estar diciendo la sangre de Cristo no lo use como amuleto, no lo use como algo místico, no lo use como, ¿verdad? A veces hasta chistes sacamos, ¿verdad? Viene la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo sigue teniendo poder, pero usted no la minimice a eso, o sea, no minimice el sacrificio de Jesús, no lo reduzca a que se van los diablos y que cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿verdad? No, o sea, no nos hagamos nosotros de ese tipo de gente fanática, vivamos en la libertad. Aquí lo que queremos es que usted viva en la libertad y que más que usted esté diciendo me cubro o te cubro, porque usted no cubre, eso sí está claro, ni yo te cubro a vos, Gerardo, no. por más. Más con la sangre de Cristo. Yo lo que hago es orar por vos. Exacto. Y oro para que la cobertura del Señor esté en tu vida. Oro para que la cobertura de Dios esté, el respaldo de Dios, la presencia de Dios vaya con Esdras, contigo. Oramos por eso. Sigamos orando. Y sigamos declarando el poder de la sangre de Cristo, porque jamás ni nunca nos vamos a poner aquí a decir que la sangre de Cristo no tiene poder. No, Dios nos guarde, ¿verdad?, de decir eso. Más, si nos queremos ir muy bíblicos, porque aparentemente aquí el tema es que quieren ser muy bíblicos, siendo bíblicos, Dios le dijo a Moisés, mi presencia va contigo y te voy a dar descanso. Dios le puso al pueblo de Israel de día una columna de nube y de noche una columna de fuego para que los guiara y los protegiera.
Y así hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, que aquí en ningún momento estamos poniendo de menos o que no hay poder en la sangre de Jesús. El hecho aquí que nosotros queremos aclararle a ustedes que no solo es la sangre, no solo me cubre a mí de cualquier maldad. Yo no debo buscar o preocuparme que la sangre de Cristo me cubra de que me vaya a robar un ladrón. Yo debo preocuparme que esa sangre me cubra a mí de mis pecados. Ahora, Como hay bien dice protección para tu vida. Hay protección. Claro. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Y ¿Y lo quién es el defiende. ángel de Jehová? Es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Porque también alguien podría decir, entonces, digamos, ángel de la guarda, divina compañía, quédate conmigo de noche y de día. No, no es eso. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a la personificación. En el Antiguo Testamento fue Jesús. Él aparecía, se le apareció a Abraham, se le apareció a varios. El ángel de Jehová. Pero también Nuevo Testamento. debemos hablar que el Nuevo Testamento, la promesa del Padre es que el Espíritu Santo Amén. estaría con nosotros todos los días. Consolador. Entonces, aquí yo no estoy poniendo en juego ni en precario, ni mucho menos el tema de que la sangre de Cristo no es poderosa. De hecho, vamos a entrar a un tema en unos minutos acerca de las posturas que se tiene acerca de este tema de la salvación. Yo recuerdo que una persona, antes de que yo me dedicara al ministerio de mi trabajo, tenía un compañero de trabajo que una vez él me dijo, ¿verdad? Él tenía una postura teológica diferente a la mía con respecto a la salvación. Y esta persona en una ocasión que yo le decía, no sé, es que yo no me voy a tomar un trago porque entonces voy a fallar, voy a pecar. Entonces un día esta persona me dijo, o sea, para usted me dice, tiene más poder una cerveza que la sangre de Cristo. No, por supuesto que no. Aquí alguien pone, ¿verdad? Entonces si yo convivo socialmente, bailando, tomando una copa, participando de eventos como conciertos, no estoy faltando a esos principios. Eso es una decisión suya. Esa es una decisión personal. Yo puedo asistir a un evento, por supuesto. A mí me invitan a fiestas, yo voy a dar testimonio. Y aunque me pongan una copa, no me la voy a tomar. Aunque me saquen a bailar, no voy a bailar. Yo puedo estar en medio de los pecadores. Ahí es donde yo tengo que brillar. Ahí es donde yo tengo que mostrar el efecto de esa sangre en mi vida. Pero yo no estoy en ningún momento, aquí estamos diciendo que no hay poder en la sangre de Jesús. Al contrario, lo que estamos diciendo es que la sangre de Jesucristo es mucho más. Yo recuerdo, no sé si aquí en Guate se cantaba y cantábamos nosotros antes, cuando yo era un adolescente en la iglesia, hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús, quiere darte perdón, abre tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. Y también cantamos otro canto que dice que esa sangre que día a día jamás perderá su poder, jamás sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue transformando. Pero no solo me cubre a mí cuando yo salgo con mi hijo, te cubro, hijo. No, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Me parece interesante este tema, pastor, y hablando acerca de aquello que nos cubre, nos protege, nos acompaña en todo momento. De hecho, me llama la atención porque lo que usted mencionaba anteriormente, la promesa que se le dio a Moisés, Moisés lo comprendió muy bien. Éxodo capítulo 33, le dice Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. O sea, ¿qué necesitamos en esta vida? La presencia del Señor. Quisiera agregar algo a lo que comentaba el pastor de aquel pensamiento que se tiene, entonces si hago esto, entonces no estoy demeritando la sangre de Cristo o le estoy dando más valor a otra cosa. De hecho, la palabra del Señor nos dice, miren, en algún momento el Señor se cansó de los sacrificios en vano. ¿Sí? Isaías, Entonces dice, capítulo 1, la acabamos Isaías, lo acabamos de leer. dice, ya no quiero más sacrificios, ya no, quiero su obediencia. Sí. Entonces, de nosotros depende, de nosotros depende si queremos realmente alcanzar esa gracia del Señor, recibir la salvación que Él nos dio por medio de su sacrificio, de nosotros depende. Todo esto se hace con el objetivo de comprender, de saber utilizar los términos. Voy a ir como que aclarando esto, ¿verdad? No es decir o anular tal cosa. Yo lo comprendo de esta manera. Desde el momento en que nosotros venimos, abrimos nuestro corazón al Señor, esa sangre hace un efecto en mí,
¿verdad? Y no es que a cada rato pues, no nos volvemos con el pueblo de Israel cuando el arca del pacto, ¿verdad? Ay, es que si no la llevamos vamos a perder. Entonces ellos ya cayeron en cuenta que el arca del pacto era un amuleto. Ahí está. Y no era, ¿verdad? Esa presencia del Señor no era, sino que era un amuleto. Si no la llevaban, pues iban a perder. ¿Y qué pasó ahí? Perdieron el arca. Entonces es más que todo para comprender estos términos, para entender y comprender la magnitud de lo que nosotros queremos hoy decirles. Otros términos, por ejemplo, que aprendemos en nuestras clases de bautismo, que vienen en nuestra declaración de fe, y ahí la pastora lo mencionaba, son términos como la expiación y la propiciación. ¿Qué significan estos dos términos, pastora? ¿Y qué efecto o cómo debo yo de comprender estas palabras en mi vida como cristiana? Bueno, como tú dices, son palabras que uno desde pequeñito, ¿verdad? Si uno se crió en la iglesia, las está escuchando. Y a veces uno las escucha y a saber ni en cuenta qué están diciendo. La expiación y la propiciación son elementos que van allí implícitos en ese sacrificio de Jesús y en ese derramamiento de sangre. Y ahí es donde viene la importancia de la sangre de Cristo. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Esas dos cosas que tú estás diciendo, expiación y propiciación. Y estas dos son como las dos caras de una moneda. La moneda tiene dos caras. Usted no puede dividir la moneda, por más que quiera, cómo le saca la cara o cómo le saca el escudo, ¿verdad? O cruz, dicen aquí. ¿Cómo saca eso? Van en una sola. ¿Y cómo se puede? Yo lo hago de una forma sencilla, que fue la que aprendí y la que me ha gustado. La expiación va para nosotros, va para nosotros, porque la expiación significa cubrir pecados. Entonces, para aquellos que sí nosotros predicamos de un Dios de amor, de misericordia, de bondad, fiel, paciente, compasivo, pero también no podemos minimizar otro atributo de Dios, que es su santidad y su justicia. Y Dios, 3 veces santo, como la Biblia lo describe, es un Dios que no puede, Él no tolera, esa es la palabra, no aprueba, no está y no puede estar con el pecado, le ofende. Y como bien decía Esdras ahorita, le da asco. Cuando yo leí eso, Isaías, Esdras, yo le decía a Gerardo en la mañana: ay, Dios mío, ayúdame, Señor, para que mi vida y lo que hago, mi adoración, no le provoque asco. O sea, ¿por qué? Porque el pecado ofende a Dios, el pecado lo lastima, el pecado lo hace totalmente separarse de nosotros, pero la expiación es lo que cubre los pecados, para que Dios ya no mire el pecado, ¿verdad? Ya no mire eso, mira la sangre del cordero inmolado de Dios, del sacrificio perfecto que es Jesús. Y la propiciación va para arriba, para Dios. La propiciación es que aplaca. Y algunos dicen: no, eso no puede ser, pero así es, ¿verdad? Aplaca la ira de Dios, porque Dios, al momento de que nosotros pecamos y que el ser humano pecó, que vino el pecado al mundo, Dios se enojó y había una ira. Y no me vayan a poner que es que Dios entonces está todo enojado. No, es que Él iba a derramar esa ira sobre todos aquellos, porque tú dijiste el texto, ¿verdad? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y se va a derramar esa ira. Claro. Porque en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, dice que se abren los sellos y se derraman las copas de la ira de Dios. Se va a derramar esa ira de Dios. Ahora, sobre nosotros, si ha sido expiado, porque la sangre de cordero nos ha cubierto, y si ha habido propiciación en mi vida, entonces esa ira de Dios ya no se va a derramar sobre mí. ¿Sobre quién se va a derramar entonces? Sobre aquellos que tomen por inmunda la sangre del pacto, sobre aquellos que sigan burlándose, que sigan tomando como algo pasajero esa sangre que se derramó para traer vida y salvación a nosotros. Entonces la propiciación aplaca esa ira del Señor, y por eso en ese sacrificio de Jesús tenemos redención, tenemos expiación, encontramos la propiciación, encontramos ese es el rescate. Bueno, tantas cosas que podríamos hablar de lo que hay en esa sangre de Jesús.
Quiero terminar este segmento con una de las preguntas. Dice, la salvación como un regalo, ¿qué beneficios terrenales y celestiales obtenemos? Y ahí hay más preguntas, ¿verdad? Y ahí hay más. La clave de esta. Muchísimos, y eso vamos a tratarlo en el segmento que viene, porque como hemos estado diciendo el hermano, como hemos estado en este tiempo repitiendo, la salvación, se lo voy a adelantar, es holística, es integral, cubre todas las áreas y todos los aspectos del ser humano. Y a veces la minimizamos, Gerardo, pensando que solo es la salvación del alma, Sí. que solo es para irnos al cielo. Sí. Cuando la salvación es todo. Es todo. Es un combo. Me salva mi alma de la muerte eterna, pero recuerde usted que no solo es el alma, porque hasta eso hay que corregir en nuestra himnología. Bueno, no necesariamente porque se cantaba era lo correcto, porque no es el alma la que va a ir al lago de fuego, es la persona que va a levantarse, y la segunda resurrección será la resurrección para los que murieron sin Cristo. En carne, en otro cuerpo, se van a levantar, un cuerpo que va a estar para poder sufrir por la eternidad en el lago de fuego, donde nosotros como Iglesia de Dios, en nuestra declaración de fe creemos que hay un castigo eterno para los inicuos sin, ¿cómo es que esa es la palabra? Se me fue ahorita, sin aniquilación. Es decir, habrá un castigo eterno para estas personas. Entonces, la salvación no solamente es que me evita irme yo al lago de fuego. La salvación implica la vida misma, mi cuerpo, la salud, porque al dejar de pecar, al dejar de envenenarme con el alcohol y con el cigarrillo, mi cuerpo se sana, mi familia, la promesa es que la salvación puede llegar para ti y tu casa. Entonces, esto lo vamos a ver en unos minutos más completo. Vamos a dejar esto así como que en pausa y necesitamos realmente que usted vaya comprendiendo en casa, que usted vaya comprendiendo cada término, que usted vaya comprendiendo cada significado, que nosotros vayamos cimentando nuestra vida en aquello que es realmente verdadero, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por la cultura, quizás muchas veces nos llevamos por la cultura o porque como así se ha hecho siempre, ¿verdad? La tradición, así lo voy a hacer, no. Hoy queremos realmente que salgamos de este módulo así bien claros en cada uno de estos términos. Así que regresamos ya casi con la conclusión de este tema. Para mujeres, para edificar nuestras vidas y entregar lo mejor al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Vamos! Las mujeres, te refrescate, frescura, te reviste. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Te han dado salvación, ya vivo, ya no soy. No vivo más.
para exaltar el nombre de Cristo. Esa frescura que reviste. Aleluya. Libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no tienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no tienes tú. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Ahí en tu casa, dale fuerte las palmas al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Continuamos en esta noche. Muchas gracias a todos los que están al pendiente de la transmisión. Gracias por siempre estar al pendiente y por continuar en el proceso. Vamos a ir terminando en esta noche con este tema, aunque yo creo que realmente el tiempo nos queda corto. Y vamos a entrar con estas dos preguntas que nos envían y nos dicen: ¿se pierde la salvación? Y luego, ¿qué acciones en concreto debo realizar para no perderla? Y yo creo que estas dos preguntas amarran, ¿verdad?, lo que usted nos introdujo en el segmento anterior. Bueno, yo soy el que me pierdo, no la salvación. La salvación está allí latente para todos, pero sí, o sea, no me garantiza el hecho de ser salvo siempre salvo. O sea, ¿qué debo hacer? Pues velar por mi salvación con temor y temblor. La Biblia a mí me manda a que yo debo cuidar esa salvación, que como hemos dicho en otras ocasiones, tiene un alto costo, tiene un precio altísimo, aunque es gratis para mí, aunque es accesible para mí, alguien pagó el precio por mí. Nuestra postura, en ese sentido, vamos a dejarla claro, es que la salvación no es algo que yo lo voy a perder o tener o no tener, es el hecho de que yo como persona sí me puedo extraviar al confiarme y al creer que ya como Jesús pagó por mí, ya se hizo todo a mi favor. Entonces, esto da pie a lo que vamos a hablar en ese momento, ¿verdad? De las posturas teológicas que nosotros tenemos y qué es lo que la Iglesia de Dios realmente habla y predica, promueve y enseñamos acerca de este tema de la salvación. Comprender muy bien esto porque muchos piensan que una vez fuimos bautizados ya no vamos a perder la salvación y que una vez aceptamos al Señor Jesús podemos hacer lo que nosotros querramos, y no es así. Es más, la palabra del Señor nos dice, nos invita a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la propia Escritura nos va dando pautas de qué es lo que tenemos que ir haciendo como personas, como cristianos, para heredar esa vida eterna, para alcanzar esa salvación que por gracia se nos dio. En ningún momento el Señor va a decir, me voy a arrepentir de quitarle la salvación. No, como usted lo dijo, pastor, la salvación ahí está. Ya se nos fue dada, ya nos fue dado el regalo de la salvación. El problema es que nosotros nos perdemos en su momento. ¿Cuáles son estas dos posturas o estas posturas teológicas que hablan acerca de esta teología de la salvación? Y hay una en específico que como Iglesia de Dios, en ella nos basamos y en ella desarrollamos, ¿verdad?, todo esto que estamos aprendiendo hoy. Quisiéramos conocer esas posturas.
Fíjate que para conocer las posturas, primero vamos a hablar un poquito, queríamos ampliar más, ¿verdad? Pero ya en las preguntas pasadas se nos fue el tiempo. Pero queremos hablar un poco del orden de la salvación. Nosotros, para definir una postura, primero tendríamos que ver qué es lo que cree cada iglesia o qué creen las personas acerca del orden de la salvación. Y a esto muchos teólogos le llaman el ordo salutis. El orden de la salvación, como ya hablamos en la tarde con ustedes, ¿verdad? Y nos reíamos, es que no es levanto la mano, acepto al Señor, y no, el orden de la salvación, y ahí es donde están los debates que hay, que no vamos a introducir mucho, porque si no nos va a agarrar y ya solo es el último segmento, pero para nosotros como iglesia de Dios tenemos un orden. Hay otras iglesias que le mueven uno más que todo en los primeros 3. Nosotros definitivamente agarramos desde la elección. Para otras iglesias agarran predestinación, agarran lo que es ya el llamamiento previo, pero nosotros como iglesia, aquí Josué nos está poniendo en la pantalla, número 1 es la elección, Dios nos elige. Número 2, tenemos el arrepentimiento y fe, porque tú tienes que tomar ese paso. Luego el que sigue, que es la justificación, la regeneración, nuevo nacimiento. Si me lo van poniendo ahí en pantalla, por favor. Justificación, el que sigue, regeneración, nuevo nacimiento, la santificación y por último la glorificación. ¿Dónde varían las cosas? En los primeros 3. ¿Y dónde meten la regeneración? Para muchos la regeneración la ponen no en el orden que nosotros como iglesia de Dios lo tenemos. Entonces desde allí depende la postura teológica en cuanto a la salvación, si se pierde o no se pierde. Qué bien lo dijeron aquí mis hermanos, ¿verdad? El que se pierde es uno, pero para efectos de que entendamos mejor, para algunas posturas, dependiendo de este orden, dicen no, pues yo puedo andar, y ahí sí, ¿verdad? Aplica lo que preguntaban, puedo andar en esto, puedo andar lo otro, y obviamente que si te involucras en cuestiones que no tienen nada que ver, vas a perder tu salvación, pero te vas a perder tú. Pero para algunos, como tú decías en el segmento pasado, dicen no, no se puede tener, la sangre de Cristo es más poderosa que lo que yo vaya a hacer. Entonces, dependiendo de eso, yo creo que ustedes podrían ampliar más. Ya expliqué un poquito del orden para luego entrar en sí, en 3 posturas que vamos a hablar. Hoy hay muchas más, pero vamos a hablar de 3. El tema del mes pasado, cuando hablábamos acerca del pecado, acerca de la transgresión, dijimos que uno de los problemas que tiene el ser humano con respecto al pecado, que somos pecadores, pero la diferencia entre nosotros con el pecador es que nosotros no practicamos el pecado. Y el asunto es que con respecto a las posturas doctrinales o teológicas acerca de la salvación, hay personas que consideran que como yo ya soy salvo, puedo seguir practicando el pecado. Y ahí está el gran detalle. Para efectos de que se entienda mejor, la iglesia de Dios sí cree que se pierde la salvación. ¿Por qué razón? Porque hay una colaboración que yo debo poner en el proceso de salvación. La salvación es divina, por supuesto. Es esa sangre de la que tanto hemos hablado ya, que se derramó en la cruz, la que a mí me limpia de mis pecados y me presenta delante de Dios puro. Pero uno de los primeros pasos en el orden de la salvación es arrepentimiento y fe. Entonces el arrepentimiento es humano, yo tengo que arrepentirme. O sea, es como cuando adoramos al Señor, el que tiene que adorar al Señor soy yo. Si yo no lo adoro, deja de ser Dios. No, Él sigue siendo Dios. Yo me arrepiento. Y el arrepentimiento y la fe no los podemos separar en este proceso de la salvación. Porque yo debo creer, cuando hablamos de la conversión, el arrepentimiento no puede existir sin la fe, ni tampoco la fe sin arrepentimiento. No puedo. Deben ir de la mano ambas. Entonces, hay una participación humana. Yo me arrepiento. Yo vengo y reconozco mi condición. Y con fe me acerco. No soy salvo por la fe. Y aclaremos ese término también. Ojalá que no se me van a romper los hermanos, pero yo no soy salvo por fe. Soy salvo por medio de la fe en Jesucristo. Es más, bien puso en unos comentarios ahí el hermano Manuel Bolaños.
¿La sangre de Jesús es la que me salvó? No, es Jesucristo el que me salva. La sangre es el medio, es la forma, es esa manera delante de Dios para expiarme delante del Señor. Entonces, al hablar de posturas teológicas, la Iglesia de Dios considera, según el orden de la salvación, que yo debo esforzarme en esa salvación. Y por eso nuestra postura es arminiana wesleyana. Porque Wesley y Jacobo Arminio definieron una postura acerca de este paso de la salvación. Porque Karen decía que hay detalles que debemos considerar. Por ejemplo, ¿cree la Iglesia de Dios en la predestinación? Sí, pero una predestinación abierta. Una predestinación para todos, no cerrada. Que ese es el problema de la postura calvinista de la salvación. Y esa postura, Karen creo que lo dijo creo que el primer segmento hoy, esa postura atenta contra uno de los más grandes atributos de Dios, que es su justicia. Qué injusto fuera Dios si yo como pastor no estoy en la lista de los que están predestinados a ser salvos. Por mucho que predique, que haga, que esto, pero si no estoy predestinado a no seré salvo, es injusto Dios. Creemos en que hay una predestinación, porque la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando yo entiendo la palabra todo, es todo, no una parte nada más. Entonces, nuestra postura doctrinal como Iglesia de Dios con respecto al tema de la salvación es que yo debo forzarme. Y por eso la Iglesia de Dios tiene como segunda obra de gracia, porque la primera obra de gracia encierra todo lo que es el arrepentimiento, la justificación, porque soy declarado justo, la regeneración, el nuevo nacimiento y la regeneración. Y como una segunda obra de gracia está la santificación, que es un proceso en el cual yo entro, que Dios a través del Espíritu Santo hace en mi vida. Pero eso es lo que nosotros como Iglesia de Dios predicamos, lo que significa que tomamos muy en serio las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es trabajo mío. He sido salvo, gloria a Dios. Jesús derramó su sangre por mí en la cruz y ese derramamiento de sangre me lavó y me presenta limpio delante del Padre. Pero ahora me corresponde a mí andar en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Y ahí es donde viene la participación humana en el proceso de la salvación. ¿Cuándo se detiene esto? Cuando Cristo venga por nosotros, cuando venga el arrebatamiento y se dé el último proceso del paso del orden de la salvación, la glorificación. Ya siendo glorificado, ya no hay más. Estoy salvo, gloria a Dios. Pero mientras no suceda eso, yo debo seguir luchando diariamente por mi salvación. Justamente es algo importante meditar en esto, pastor. Y quiero que ustedes, amados hermanos, vayan allí juntamente con nosotros, tal vez creando un cuadro comparativo de estas tres posturas que hemos estado hablando y que vamos a seguir hablando. De hecho, le invitamos a que lea su material, porque aquí venimos nosotros solo a sintetizar todo lo que ya se le ha proporcionado. Partamos desde la postura calvinista, que se entiende como aquella predestinación, como aquella elección condicional donde sí o sí hay un grupo electo para ser salvos. Y automáticamente esto es un peligro, esta teología es un gran peligro, porque si decimos que hay un grupo para salvación, también estamos diciendo que hay un grupo para condenación. Y creer en esta teología o caminar en esta línea delgada de la teología, que en su momento tiene su fundamento bíblico, pero el riesgo de esto es que podemos ver al ser humano como un ser humano pasivo y no activo, es decir, que no tiene la participación en el proceso de la salvación. Aparte de esto, vemos a un Dios egoísta, a un Dios injusto, a un Dios exclusivo, porque la línea teológica calvinista dice que hay una predestinación para la salvación, es decir, un grupo está electo. Y es más, pastores, a mí me hace pensar en una predestinación desde la postura calvinista me lleva a mí a meditar y decir, bueno, tal vez la sangre de Jesucristo fue limitada y no es para todos. Exactamente. Ojo con esto, ¿sí?
Porque a veces nosotros, hermanos, y con todo respeto, y de hecho es algo para confrontarnos a todos, pero a veces a nosotros nos gusta ver predicaciones de cualquier persona que ni sabemos su fundamento teológico, y ahí estamos, y sí me gustó. No, o sea, veamos desde qué línea teológica nos está hablando, o por lo menos reflexionemos acerca de la postura o los principios bíblicos que tienen. Vea, entonces, desde el lado calvinista hay una predestinación, hay una elección, ¿sí?, para aquellos que van a ser salvos, y automáticamente hay una elección para quienes van a ser condenados. Entonces ahí no tiene participación el ser humano, como usted lo decía, pastor. Pero también vemos del otro lado que está la postura arminio-wesleyana, que es la Iglesia de Dios. De hecho, hermanos, nuestra identidad teológica de la Iglesia de Dios inicia diciendo: somos una iglesia cristiana, evangélica y pentecostal de corte arminio-wesleyano, ¿verdad? Debemos comprender esto y de qué manera. Le voy a poner estos dos ejemplos. Desde el lado calvinista, la línea calvinista, entonces hay solamente una concepción de soberanía divina donde no hay participación humana. Por este lado está nuestra teología, la Iglesia de Dios, que es arminio-wesleyana, donde hay soberanía de Dios, pero también hay una persona activa, ¿sí? Y a esto se les llama libre albedrío, ¿verdad? Donde nosotros hacemos participación para elegir si acercarnos a Jesús. Veamos este dato interesante, pastores y hermanos que nos están viendo, porque algunos dicen: es que nosotros como iglesia no creemos en la predestinación. Sí la creemos, pero de manera diferente, porque la predestinación para los calvinistas es una predestinación condicional, ¿sí? Ahora para nosotros es una predestinación universal en Cristo, es decir, para todos hay acceso para encontrarnos con la persona de Jesucristo, ser salvos. Además, dentro de esta corte arminio-wesleyana podemos considerar lo siguiente, que se ha tomado el concepto de gracia anticipada, es decir, antes de que nosotros aceptáramos al Señor Jesús, ya el Espíritu Santo trabajó con nosotros, sí, nos estaba convenciendo, y ya luego nosotros tomamos la decisión de aceptarle al Señor Jesús. Sí. Veamos este dato interesante, ¿verdad? Pero ya veamos una tercera columna de este cuadro comparativo, que está también la teología católica. Esta teología católica es tan importante que usted lo comprenda, porque el pastor lo predicó hace dos servicios sobre aquellas penitencias que nosotros tenemos en la mente todavía. ¿Por qué razón? Porque desde la teología católica se alcanza la salvación sí o sí por medio de los sacramentos. Y vea este dato interesante, es decir, si a algún católico falta algún sacramento, no tiene salvación, así definitivamente. ¿Y cuáles son los sacramentos? Pues veamos entonces que por lo menos el bautismo dice la teología católica que es donde experimentan la regeneración, la confirmación donde se experimenta el Espíritu Santo, la Eucaristía donde se demuestra una participación con la presencia física de Cristo, la penitencia. Mire este dato interesante de lo que usted hablaba, pastor, la vez pasada. La penitencia es necesario para el perdón de pecados. Desde nuestra teología, no, definitivamente no tenemos que pagar una penitencia nosotros, al contrario, debemos solo acercarnos a Cristo, tener fe en Él, que Él derramó su vida en la cruz del Calvario. Esa es nuestra teología. Amada iglesia, no se confunda, le recomiendo que evalúe bien a quién va a ver usted a predicar en las redes sociales, porque en vez de ser formados, vamos a ser deformados, y entonces vamos a tener malas concepciones, ¿sí? Y luego ya cuando llegamos a la iglesia de Dios, es que esto de aquí, esto allá, ¿por qué? Exacto. Porque al final no tenemos fundamento teológico. Entonces, en resumen, la teología de la iglesia de Dios nos apoya y nos brinda el espacio para no solo entender la soberanía de Dios, sino entender nuestra participación en este proceso de la salvación, que también vamos a ver cómo lo entiende la iglesia de Dios a partir de sus principios doctrinales. Correcto. Mira, esa aplicación que acabas de dar creo que es oportunísima para ese tiempo, para que lo podamos entender, porque hay que saber, hermanos, hay que conocer lo que la misma Biblia. Nosotros lo lindo de todo esto es que la postura nuestra es fundamentada exactamente en la Escritura. Y habemos personas que caemos, y mire, mi intención con esto que voy a decir no es generar polémica ni mucho menos ni nada, pero a veces yo he dicho que muchas veces nosotros seguimos siendo católicos pentecostales, porque seguimos con una serie de cosas que creemos que al hacer esto vamos a obtener la salvación, pero dejamos a un lado lo más primordial. Alguien preguntaba aquí en el grupo o en la transmisión,
Si alguien que dice, bueno, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, de todos modos Dios me perdona. No, no es cierto. No es cierto. No puedo hacer lo que yo quiera. No. Entonces ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Porque lo que ahora yo vivo en la carne, la vivo en la fe. En el Hijo de Dios, el cual me amó. Entonces, si yo soy guiado, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, si verdaderamente vivo allí en esa guianza, entonces para mí lo más fuerte de mi convicción y mi fe está en Jesucristo. Que Él me ha salvado, que Él me ha rescatado. No son las penitencias, no son las cosas que yo pueda hacer. Hay gente que anda buscando dónde va a haber un ayuno y cuándo la Santa Cena. Gloria a Dios si tenemos Santa Cena, pero no es la Santa Cena la que a mí me va a salvar. Es Jesús quien me ha salvado, es Jesús quien me ha rescatado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que valoramos todas estas cosas que como iglesia practicamos, por supuesto. Valoramos la adoración, valoramos el congregarnos, valoramos el tomar la Santa Cena, valoramos el estar con los hermanos, el ayuno, lo valoramos, lo practicamos y lo vivimos. Pero esa es parte de lo que yo como ser humano hago para mantenerme en el camino de la vida y de la salvación que Jesús me ha dado. Por esa razón es que nosotros somos en ese corte wesleyano arminiano, porque creemos que hay una participación mía en este asunto de la salvación. Claro, y es que, pastor, me llama mucho la atención con lo que usted mencionaba anteriormente sobre a veces la libertad que nos podemos tomar nosotros en algún momento de querer hacer todo lo que se nos pegue la regalada gana y creer que somos salvos. De hecho, eso es una doble línea teológica, reformada, y es una teología liberal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reformada dice que una vez fui salvo, una vez fui electo, puedo hacer lo que quiero, me congrego, no me congrego, no importa lo que haga, siempre voy a ser salvo, dice la teología calvinista reformada. Pero me parece interesante porque la teología de la liberación también dice eso, o sea, dice, yo puedo cometer lo que sea y si mi conciencia no me dice nada, exacto, entonces no hay problema, yo voy a seguir siendo salvo. No se deje llevar por eso, recuerde, exacto, que el Espíritu Santo está con nosotros. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ¿y cuál es la gana todavía? Mire, ¿y será que puedo hacer esto? O sea, las cosas viejas pasaron, entendamos eso, hermanos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ni siquiera debe haber esa opción en nosotros de, y si hago esto voy a pecar, y si hago lo otro no. O sea, déjese guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que eso es nuestra corte pentecostal, ¿verdad? Pero también debemos abordar en estos últimos minutos, pastores, los principios doctrinales como el arrepentimiento, la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento, y cómo cobra efecto en nosotros. Yo creo yo que ya no nos va a dar tiempo para hablar acerca de todo eso, pero concuerdo con ustedes, ¿verdad? Obviamente nosotros a veces escuchamos. ¿Y por qué el objetivo de este programa, de este proceso de formación? Para que nosotros tengamos fundamentos. El objetivo no es poner dudas, ¿verdad? Ahí hay unos hermanos que dicen, ya tengo dudas, ya me dio risa a mí, pero no es que ustedes tengan dudas, sino ayudarles a que nosotros realmente hagamos cosas que no sean solamente por tradición, ¿verdad? Bueno, como veníamos hablando en el carro, Gerardo, a veces la ignorancia, ¿verdad?, nos hace hacer esas cosas, pero para eso son estos procesos, para que aprendamos y para que fundamentemos bien nuestra fe. Y no estamos poniendo ninguna duda en el efecto poderoso que tiene la salvación en nuestras vidas. Ninguna duda. Si tal vez lo que hemos atentado hoy es en el hecho de querer enseñar que una expresión no limita el hecho de que la sangre de Jesús es esto. Eso es lo que nosotros queremos enseñar. Yo no tengo ninguna duda en que la sangre de Jesús sigue lavando, sigue salvando. No tengo ninguna duda y quedamos cortos, pero aquí voy a aprovechar esto de los efectos de la salvación en nosotros. No tengo ninguna duda que yo creo que dije hace unos días que la salvación en nosotros, que la sangre de Jesús no solamente me limpia, me salva, me lava de mis pecados, también es acceso al Padre. Y
Cuando yo tengo acceso al Padre, cuando yo puedo acceder al Padre, en ese acceso yo tengo todas las promesas del Padre para mí, que las he obtenido, que las he recibido por ese sacrificio que se hizo primero en la cruz. Es decir, el primer paso para que nosotros podamos experimentar todo el universo que hay en la salvación fue dado en la cruz en el derramamiento de la sangre del Cordero. Entonces yo no tengo ninguna duda en que esa sangre sigue salvando, limpiando, haciendo tantas cosas. Pero el hecho que yo venga a decir que no es bíblico, que alguien diga, te cubro con la sangre, porque yo no cubro, es Cristo, es Dios quien me ha cubierto a mí. Yo disfruto entonces de esa cobertura, disfruto esa nueva vida, disfruto esa salvación. Y en esa salvación, que es holística, mi vida, mi familia, mis finanzas, mi trabajo, mi futuro, mi presente, lo porvenir, está en las manos de Jesús. Porque cuando yo ya no vivo, sino que vive Él comienza a tomar acciones por mí. Y eso es lo que nosotros deseamos esta noche, dejarle a cada uno de ustedes. El hecho es que en la salvación que Jesús nos ha dado, se cierra todo lo que usted y yo, o todo lo que Dios ha querido para el ser humano. El plan perfecto del Génesis, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, y le puso el árbol de la vida, ese plan perfecto va a tener un cumplimiento. Pero ¿para quiénes será el cumplimiento? Para aquellos que seamos lavados con la sangre de Jesús, que es expiación para mí y propiciación para el Padre. Antes de irnos, vamos a robar ahí otros minutos más para dar respuesta a esta última pregunta que ingresó. Y nos dicen en los países más remotos, donde quizás no llegue la palabra de vida y salvación de Jesucristo, ¿qué sucederá con ellos? ¿O siempre llegará de alguna forma? Siempre llegará. La Biblia dice que hasta que se haya escuchado este mensaje de salvación, entonces vendrá el fin. La gente no va a tener ninguna excusa delante de Jesús que diga yo no escuché. Hoy depende de nosotros que esos mensajes lleguen. Hoy tenemos una puerta misionera fabulosa para que se escuche y para que se vea este mensaje. Utiliza tus redes sociales para predicar de Jesús, porque por eso son redes, se conectan, se concatenan unas con otras. Cuando acuerdas un mensaje tuyo puede ser leído en cualquier lugar de la tierra, porque el Espíritu Santo sigue moviéndose. Esa palabra de salvación es para todos. Y todos deben saber, al menos saber, todos deben de saber. Que todos acepten a Jesús, no creo, pero todos deben de saber, todos deben escuchar, todos deben darse cuenta que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y me parece, Johanna, sé que ya nos pasamos de tiempo, pero me parece tan oportuna esta pregunta, porque cuando valoramos la salvación, cuando la amamos, cuando le damos ese valor que debe de tener, entonces no nos podemos quedar con ella. Parte de ser salvos es que queremos compartirlo con los demás. Y es un llamado a la iglesia. Lo dijimos en el módulo pasado de la transgresión, que el conocer el pecado nos hace valorar de que fuimos salvos. Pero también ver esta salvación nos hace amar a las personas y querer que estas personas también conozcan de Jesús. Sí, me parece sumamente interesante. Yo creo que el tiempo ya se nos fue. Quisiera robarle un minuto más y con esto cierro mi participación, ¿verdad? Cierro mi participación porque creo que quedó una pregunta inconclusa respecto a qué acciones concretas debemos tomar para ser salvos. Y yo quiero cerrar con esto. Ustedes lo tienen en su material, léalo. Y pues le voy a tratar de sintetizar. La Iglesia de Dios dice que para que usted sea salvo, primero debe experimentar un arrepentimiento, ¿sí? Un cambio de mente, cambio de acciones definitivamente. Reconozca al Señor Jesús. Luego usted experimenta una justificación donde es la primera obra de gracia, donde el Señor le declara justo al injusto, le limpia el pecado y le hace aceptable ante Él. Después de la justificación, entonces viene la regeneración, donde se restaura la imagen de Dios en usted, ¿sí? En usted, en mí. Somos regenerados después de que nos arrepentimos, fuimos justificados, somos regenerados
y automáticamente tenemos un nuevo nacimiento, donde hay una nueva naturaleza, ¿sí? Como hijos de Dios. Después del nuevo nacimiento, entonces viene la santificación. Somos apartados del pecado. Recuerde, debemos arrepentirnos. Nosotros vamos a experimentar una justificación, sufrimos una regeneración, donde se restaura la imagen del Señor Jesús en nosotros, y también tenemos un nuevo nacimiento, donde reflejamos una nueva naturaleza, donde somos adoptados como hijos suyos. Y finalmente la santificación, donde es un proceso, donde vamos a permitir que el Señor tome el control de nuestra vida, donde vamos a vivir apartados del pecado. Practiquemos esto y recuerde que la santidad es una norma de vida de Dios para su pueblo y que sin santidad nadie verá al Señor. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche y recuerde que el regalo de la salvación está para todo aquel que desee recibirlo. Si tú no le has recibido en tu corazón, si tú no has abierto la puerta de tu corazón para recibir ese regalo, este es el momento para que tú lo puedas hacer. Nos despedimos de ustedes, una feliz noche para todos. Discipulemos.